¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? De antemano agradecemos el favor de su atención. Hoy es el 18 de febrero. Les saluda Manuel. Mis hermanos, qué bueno que nos acompañan en este día glorioso que el Señor nos ha brindado, para que le adoremos y le demos gracias por la vida, por la salud, por la bendición de nuestra familia, el trabajo, las amistades e infinidad de cosas que tal vez no las tomamos en cuenta, pero están a nuestra disposición por la gracia de Dios. Alabado sea el Señor por toda una eternidad. Y ahora la lectura de hoy, en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, capítulos 6 y 7 al versículo 27. Marcos en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 7 al 30. Salmos 37, del 1 al 11. Y Proverbios 10, del 3 al 4, de la Biblia de las Américas. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o por robo, o por haber extorsionado a su prójimo, o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello, y ha jurado falsamente, de manera que peca en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre, será entonces que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al robar, o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa perdida que ha encontrado, o cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente. Hará completa restitución de ello, y le añadirá una quinta parte más. Se la dará al que le pertenece en el día en que presente su ofrenda por la culpa. Entonces traerá al sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor, un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu valuación como ofrenda por la culpa. Y el sacerdote hará exposición por él delante del Señor. Y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Ordena a Aarón y a sus hijos diciendo: Esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. El sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Tomará las cenizas a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego del altar se mantendrá encendido sobre él. No se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas, y pondrá sobre él el holocausto, y quemará sobre él el sebo de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán delante del Señor frente al altar. Entonces uno de ellos tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda de cereal, con su aceite y todo el incienso que hay en la ofrenda de cereal, y la quemará sobre el altar. Es aroma agradable, su ofrenda memorial para el Señor. Y lo que quede de ella, Aarón y sus hijos lo comerán. Debe comerse como tortas sin levadura en lugar santo. En el atrio de la tienda de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. Se le ha dado como parte de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Todo varón entre los hijos de Aarón puede comerla. Es una ordenanza perpetua por todas vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para el Señor. Todo lo que las toque quedará consagrado.
Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos han de ofrecer al Señor el día de su unción: la 10ª parte de un efa de flor de harina como ofrenda perpetua de cereal, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. En sartén se preparará con aceite, y cuando se haya mezclado bien la traerás. Ofrecerás la ofrenda de cereal en pedazos cocidos al horno, como aroma agradable para el Señor. El sacerdote que de entre los hijos de Aarón sea ungido en su lugar, la ofrecerá. Por ordenanza perpetua será totalmente quemada para el Señor. Así que toda ofrenda de cereal del sacerdote será totalmente quemada, no se comerá. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante del Señor en el mismo lugar donde el holocausto es ofrecido. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofrezca por el pecado la comerá. Se comerá en un lugar santo, en el atrio de la tienda de reunión. Todo el que toque su carne quedará consagrado. Y si la sangre salpica sobre una vestidura en un lugar santo, lavarás lo que fue salpicado. Y la vasija de barro en la cual fue hervida será quebrada. Y si se hirvió en una vasija de bronce, se fregará y se lavará con agua. Todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella. Es cosa santísima. Pero no se comerá de ninguna ofrenda por el pecado, cuya sangre se haya traído a la tienda de reunión para hacer expiación en el lugar santo. Al fuego será quemada. Esta es la ley de la ofrenda por la culpa. Es cosa santísima. En el lugar donde degüellen el holocausto, han de degollar la ofrenda por la culpa, y él rociará su sangre sobre el altar por todos los lados. Luego ofrecerá de ella todo el sebo, la cola gorda, el sebo que cubre las entrañas, los 2 riñones con el sebo que hay sobre ellos, y sobre los lomos, y quitará el lóbulo del hígado con los riñones. Y el sacerdote los quemará sobre el altar como ofrenda encendida para el Señor. Es ofrenda por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella. Se comerá en un lugar santo. Es cosa santísima. La ofrenda por la culpa es como la ofrenda por el pecado. Hay una misma ley para ambas. Al sacerdote que hace expiación con ella, le pertenecerá. También el sacerdote que presente el holocausto de alguno, la piel del holocausto que haya presentado será para él. De la misma manera, toda ofrenda de cereal que sea cocida al horno, y todo lo que sea preparado en cazuela o en sartén, pertenecerá al sacerdote que la presente. Y toda ofrenda de cereal mezclado con aceite o seco pertenecerá a todos los hijos de Aarón, a todos por igual. Esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de paz que será ofrecida al Señor. Si la ofrece en acción de gracias, entonces, juntamente con el sacrificio de acción de gracias, ofrecerá tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite, y tortas de flor de harina bien mezclada, amasadas con aceite. Con el sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, presentará su ofrenda con tortas de pan leudado, y de ello presentará una parte de cada ofrenda como contribución al Señor. Será para el sacerdote que rocía la sangre de las ofrendas de paz. En cuanto a la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz, en acción de gracias, se comerá el día que la ofrezca. No dejará nada hasta la mañana siguiente. Pero si el sacrificio de su ofrenda es por un voto o una ofrenda voluntaria, se comerá en el día que ofrezca el sacrificio, y al día siguiente se podrá comer lo que quede. Pero lo que quede de la carne del sacrificio será quemado en el fuego al tercer día.
De manera que si se come de la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz al tercer día, el que la ofrezca no será acepto, ni se le tendrá en cuenta. Será cosa ofensiva, y la persona que coma de ella llevará su propia iniquidad. La carne que toque cualquier cosa inmunda no se comerá, se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, cualquiera que esté limpio puede comer de ella. Pero la persona que coma la carne del sacrificio de las ofrendas de paz que pertenecen al Señor, estando inmunda, esa persona será cortada de entre su pueblo. Y cuando alguien toque alguna cosa inmunda, ya sea inmundicia humana o un animal inmundo, o cualquier cosa abominable e inmunda, y coma de la carne del sacrificio de la ofrenda de paz que pertenece al Señor, esa persona será cortada de entre su pueblo. Después habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: ningún sebo de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. El sebo de un animal muerto y el sebo de un animal despedazado por las bestias podrá servir para cualquier uso, mas ciertamente no debéis comerlo. Porque cualquiera que coma sebo del animal del cual se ofrece una ofrenda encendida al Señor, la persona que coma será cortada de entre su pueblo. Y no comeréis sangre, ni de ave, ni de animal, en ningún lugar en que habitéis. Toda persona que coma cualquier clase de sangre, esa persona será cortada de entre su pueblo. En el Nuevo Testamento, el libro de Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 30. Las multitudes siguen a Jesús. Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran cantidad de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud, para que no le oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él, y gritaban diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Y subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Y designó a 12, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú, y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Y llamándolos junto a sí, les hablaba en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa.
En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfeman. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Salmos 37, del 1 al 11. No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba, pronto se secarán, y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor, y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Finalmente, Proverbios 10 del 3 al 4. El Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos. Pobre es el que trabaja con mano diligente, mas la mano de los diligentes enriquece. Mis hermanos, llegamos a la conclusión de la lectura de este día. Espero que el contenido de las Sagradas Escrituras le hayan sido de gran beneficio espiritual. Yo soy Manuel. Recuerde que tenemos una cita mañana, si Dios lo permite, para continuar con el hermoso escrutinio de la Biblia. Hasta entonces, les damos las gracias y que Dios le bendiga.